Queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Anatomía Humana. Como veníamos estudiando, ya estudiamos el sistema óseo de cabeza y cuello, también hablamos de los componentes musculares de la región. Ahora nos vamos a dedicar al estudio del aparato cardiovascular. El día de hoy iniciamos con las generalidades de él para luego dedicarnos a lo que corresponde a la irrigación de cabeza y cuello. Ahora bien, ¿cuál es la función de este aparato cardiovascular? La función del aparato cardiovascular corresponde a distribuir la sangre por todo el cuerpo. ¿Para qué? La sangre se encarga de llevar el oxígeno, las hormonas, nutrientes y cualquier otra sustancia de intercambio que es importante para los tejidos que constituyen nuestros órganos. En general, pues cumple con esta función que permite satisfacer las necesidades o las demandas de nuestro cuerpo en términos de ejercicio y también de estrés. Es decir, la sangre funciona como un tejido conectivo especializado que tiene elementos celulares. Dentro de estos elementos celulares encontramos los glóbulos blancos, que cumplen con funciones de defensa, los glóbulos rojos, que son los que permiten llevar y distribuir el oxígeno hacia los tejidos. También tenemos otros elementos allí, elementos nutrientes que se encuentran dentro del plasma sanguíneo. Entonces, todos los nutrientes que llegan a nuestro cuerpo van a ser distribuidos gracias a la sangre. Ahora bien, la sangre necesita un sistema de conducción y es justamente el aparato cardiovascular el que se encarga de funcionar como esa conducción para poder hacer llegar la sangre hacia todas las partes de nuestro cuerpo en donde obviamente se requiere. Entonces, el aparato cardiovascular está constituido por varios elementos. Dentro de ellos, obviamente, nuestro órgano principal y fundamental corresponde al corazón. El corazón corresponde a esa bomba impulsora o aparato impulsor de la sangre para que pueda recorrer nuestro cuerpo. Entonces, él es el que tiene esa potencia para enviar la sangre a través de las vías de conducción. Entonces, existen varios tipos de conducción, como lo son las arterias o el sistema arterial, el sistema venoso y también el sistema linfático. En el caso del sistema arterial, una vez que el corazón se encarga de bombear la sangre, las arterias tienen la función de distribuir esa sangre a todas las partes del cuerpo, es decir, a través de las arterias, la sangre que es impulsada por el corazón llega a todos los extremos de nuestro cuerpo. Es por esto que las arterias se caracterizan y se diferencian histológicamente de las venas porque ellas presentan una capa de musculatura elástica mucho más gruesa que en el caso de las venas. Es decir, la sangre arterial lleva presión, ellas generan o digamos toda la sangre se distribuye gracias a la presión que se impulsa desde el corazón y es conducida a través de las arterias. Entonces, en el caso del cadáver, cuando vayamos a ver la práctica, van a haber diferencias entre una vena y una arteria. Las arterias siempre van a conservar la luz, es decir, el interior de la arteria no se tapona, se mantiene siempre permeable. Y de hecho, cuando ustedes tocan una arteria, ella vuelve a llegar a su punto original porque la arteria tiene muchísimo tejido elástico. Es así para poder distenderse lo suficiente y que el volumen sanguíneo pueda pasar sin generar diferencias en los cambios de presión. Mientras que el sistema venoso es el que se encarga de hacer lo contrario que hacía el sistema arterial. El sistema arterial llevaba la sangre que es impulsada desde el corazón hacia el cuerpo, mientras que el sistema venoso es el que se encarga de recoger la sangre y volverla a llevar hacia el corazón para que pueda ocurrir de nuevo el ciclo. Es decir, la sangre que circula a través de las arterias es una sangre que se encuentra oxigenada. Ya pasó por los músculos, los pulmones, perdón,
pasó hacia los pulmones, se oxigenó y luego va al corazón para llegar hacia todos los tejidos. Una vez que el tejido utiliza esta sangre, va a retornar esa misma sangre, pero ya carente de oxígeno y más bien llena de su sustancia de intercambio que corresponde al dióxido de carbono. Entonces, el sistema venoso es el que se encarga de recoger la sangre de todos los extremos de nuestro cuerpo para volver a llevarlo al corazón y que de allí salga a los pulmones y vuelva a oxigenarse para iniciar el ciclo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las venas? Las venas suelen ser muchísimo más superficiales que las arterias. Las arterias tienen pulso. ¿Por qué tienen pulso? Porque en la medida que la sangre es impulsada por el corazón, conservan o llevan esa misma onda por la diferencia de presión. En el caso de las venas llevan o tienen una circulación que va en contra o en el sentido contrario a las arterias. Estas venas, desde el punto de vista histológico, tienen una capa muscular mucho más delgada, tienen menos tejido elástico, por tanto, ellas presentan válvulas, mientras que las arterias no. Las válvulas, en el caso de las venas, evitan que la sangre se regrese porque van en contra del gradiente de gravedad. Por ejemplo, en el caso del miembro inferior, la sangre tiene que ir de abajo hacia arriba, es decir, que la sangre debe subir. Entonces, las venas tienen estas válvulas que se van cerrando en la medida que va pasando la sangre para evitar que la sangre se regrese, ¿sí? De ocurrir esto, cuando en el caso de algunas patologías que generan inflamación en los miembros inferiores y demás alteraciones cardiovasculares, pues aquí ya tenemos un problema venoso y de hecho pues existe edema de miembros inferiores, los pies, las piernas en general se van a hinchar. ¿Por qué? Porque el retorno venoso no está siendo efectivo o no es lo suficientemente eficaz. Es por eso que histológicamente entonces las venas presentan válvulas para evitar que la sangre se regrese. Y luego tenemos el sistema linfático. El sistema linfático es el encargado de mover o de hacer circular la linfa. ¿Qué es la linfa? La linfa es el líquido que proviene del líquido extracelular de nuestros tejidos. Ahora bien, existe un punto de comunicación entre el sistema arterial y el sistema venoso, que corresponde a los capilares. Estos capilares están constituidos o son el punto de unión entre una arteria y una vena a través de arteriolas y vénulas. Estos capilares se encuentran en los tejidos para permitir el intercambio gaseoso, es decir, se permite el intercambio de la sangre que ya no está oxigenada, que ya fue sangre utilizada por el tejido, como en el caso de la sangre venosa, por sangre arterial, es sangre nueva que lleva el oxígeno necesario para que el cuerpo o el tejido siga cumpliendo con sus funciones habituales. Entonces, los componentes del sistema cardiovascular están constituidos principalmente por el corazón, que corresponde a esa bomba o al motor impulsor de la sangre a través del cuerpo, y vías de conducción. De estas vías de conducción tenemos dos tipos: la vía arterial o las arterias, que son las que se encargan de llevar la sangre oxigenada a todas las estructuras del cuerpo, y el sistema venoso, que es el sistema de recolección de la sangre que ya se utilizó para volver a regresarla hasta el corazón. Entonces, ¿existen diferencias entre las arterias y las venas? Sí, sí existen diferencias. ¿Cuáles? En el caso de las arterias tienen mayor cantidad de tejido elástico, ¿sí? Y en el caso de las venas tienen menos tejido elástico y presentan válvulas en su interior. Adicional a esto, existen mayor cantidad de venas, o estas son mucho más superficiales que las arterias, ¿sí? Se dice que del 100% de la sangre que recorre nuestro cuerpo, aproximadamente solo el 20% circula o está circulando de forma efectiva a través de las arterias, mientras que el resto de la sangre se encuentra en las venas, ¿sí? Entonces tenemos mayor cantidad de tejido venoso que de tejido arterial.
Y viene el sistema linfático que vamos a estudiar en clases posteriores, pero que se encarga ya para, digamos, hacer una idea de lo que es el sistema linfático, pues se encarga de hacer circular la linfa que proviene de las sustancias intercelulares. Ahora, esta sangre que se conduce a través de estas arterias se encuentra en un volumen entre los 4 y 5 litros aproximadamente, ¿sí? Eso básicamente en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, entre 5 y 6 litros de sangre se mantienen circulando en todo nuestro cuerpo de forma activa constantemente. Recuerden ustedes que el corazón, como esa bomba impulsora, jamás se detiene, ¿sí? Es un órgano que nunca descansa y todo el tiempo está o que mantiene todo el tiempo ese ritmo para poder oxigenar y llevar los nutrientes necesarios a cada uno de los tejidos que nos constituyen. Por eso decimos que el sistema cardiovascular permite suplir las demandas en términos de gasto orgánico que nosotros hacemos. Si ustedes salen a trotar, se van a, en un rato, digamos, considerable, unos 3 5 minutos, ya ustedes empiezan a sentir cansancio y empiezan a respirar un poco más frecuente. ¿Por qué? Porque el cuerpo les está pidiendo más oxígeno para hacer trabajar sus músculos, ¿sí? Entonces, en función de la demanda, pues también aumenta el gasto cardíaco. Ahora bien, si nuestro órgano impulsor es el corazón y de allí vamos a empezar a describir todo el aparato cardiovascular, porque de allí se desprenden las arterias y las venas, pues entonces vamos a hablar de la ubicación del corazón. ¿Dónde se ubica el corazón? El corazón se ubica en la caja torácica. Ahora bien, ¿qué es la caja torácica? En términos óseos, la cavidad torácica es una cavidad cilíndrica constituida por las paredes torácicas. ¿Quiénes hacen las paredes torácicas? A nivel anterior la estará constituyendo, por supuesto, el esternón, los cartílagos costales y, por supuesto, las costillas que harían como esa porción anterolateral. Y a nivel posterior, la pared posterior de esa caja torácica corresponde a la columna vertebral. Ahora, esta caja torácica con fines topográficos y fines educativos la vamos a separar o a estudiar en varias cavidades o compartimientos. De estos tenemos las cavidades pleurales derecha e izquierda, es decir, los pulmones que se alojan en la caja torácica. En la caja torácica vamos a alojar el corazón y los pulmones principalmente. Igual vamos a tener allí el esófago, pero los pulmones se encuentran recubiertos por una membrana que se llama pleura, ¿sí? La pleura se encarga de cubrir ambos pulmones, derecho e izquierdo. Por eso esta zona donde se encuentran los pulmones, vamos a decir que es la zona pleuropulmonar. Y a ambos lados, en el centro de esa zona, vamos a encontrar el mediastino. Justo en el mediastino es en donde vamos a ubicar el corazón. Ahora bien, la caja torácica se va a comunicar con el cuello a través del orificio superior del tórax, mientras que en la parte inferior se encuentra sellada por el músculo diafragma. Ahora, vamos a definir mediastino. Entonces, ¿qué es el mediastino? El mediastino es el espacio medio o central ubicado entre las dos cavidades pleurales o pleuropulmonares, ¿sí? Acá estamos observando los pulmones y por supuesto su cubierta que corresponde a la pleura propiamente dicha. Entonces, el espacio que se encuentra entre ambas cavidades pleuropulmonares corresponde al mediastino. Ese mediastino se va a dividir en dos secciones. Si hacemos un corte transversal u horizontal a nivel del manubrio esternal que da en relación con la cuarta vértebra torácica, allí vamos a tener
Lo que se encuentra por delante de esa línea o por encima de esa línea, mejor dicho, corresponde al mediastino superior. Y lo que se encuentra por debajo de T4 y el manubrio esternal será el mediastino inferior. Ese mediastino inferior se va a dividir en una porción anterior, una porción media y una porción posterior. El corazón lo vamos a ubicar en el mediastino inferior y medio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la ubicación del corazón, vamos a decir que el corazón es un órgano ubicado en el mediastino inferior y medio. ¿Qué delimita el mediastino en sí? Ya sabemos que la delimitación del mediastino corresponde a las cavidades pleuropulmonares derecha e izquierda que se encuentran en el interior de la caja torácica. Bien, ahora sí vamos a describir el corazón. ¿Cómo lo describiríamos? Bueno, el corazón es un órgano muscular que se encuentra ubicado en el mediastino inferior y medio. A este corazón le vamos a describir una configuración externa y una constitución anatómica y también una configuración interna. Es un órgano muscular, pero este músculo tiene particularidades porque no es un músculo similar al músculo que nosotros estudiamos cuando vimos músculo esquelético. No es un músculo esquelético, es el músculo cardíaco. Este músculo cardíaco, desde el punto de vista histológico, tiene características diferentes al músculo esquelético. Si bien tiene funciones o cumple con funciones básicas como son mantener la contractilidad, permitir que haya ritmo, tener un movimiento rítmico y constante, pues histológicamente las fibras musculares cardíacas son distintas al músculo esquelético y por supuesto son diferentes al músculo liso. Ahora bien, en cuanto a la configuración externa del corazón, decimos que tiene forma de pirámide o de triángulo. Y en esa pirámide o ese triángulo tendrá una base orientada a nivel superior y una punta o ápex cardíaco con orientación inferior. En lo que corresponde a la ubicación del corazón, lo vamos a ubicar, si bien en el mediastino inferior y medio, la orientación del corazón, la base está ubicada a nivel superior y posterior, mientras que los ventrículos y la punta o ápex cardíaco está ubicado a nivel más anterior e inferior. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué corresponde a la base? La base tiene orientación superior, es decir, es en donde se encuentra el origen de los grandes vasos y también se encuentran las aurículas, mientras que digamos, la punta está constituida principalmente por el ventrículo izquierdo. ¿Qué le vamos a describir? Le vamos a describir 3 bordes y 4 caras. De esas 4 caras serán la cara anterior o esternocostal, la cara inferior o diafragmática y la cara izquierda o pulmonar. En el caso de la cuarta cara, será la cara pulmonar derecha. Sin embargo, como existen solo 3 bordes, la cara anterior se fusiona prácticamente con la cara pulmonar derecha. Es por eso que acá no la contamos. Sin embargo, pues en descripciones de otros, digamos, de otros libros, van a conseguir 4 caras del corazón, que serían una cara inferior o diafragmática. ¿Por qué diafragmática? Es diafragmática porque está en contacto con la cúpula del músculo diafragma o el centro frénico del diafragma, ¿sí? Que es, digamos, la parte inferior o el músculo que se encarga de sellar esa caja torácica. La cara anterior o esternocostal, que va a ser la que está en relación al peto esternocostal, es decir, con el esternón, los cartílagos costales y las costillas, y las caras pulmonares derecha e izquierda, que van a estar en contacto íntimo con la pleura de los pulmones derecho e izquierdo. En relación a esas caras, la comunicación entre cada una de estas caras corresponde a un borde, por eso tenemos 3 bordes, ¿sí? El borde que conecta la cara anterior con la cara pulmonar derecha es poco diferenciado, es por eso que no se cuenta.
Bien. Ahora, estructuralmente el corazón presenta, así como teníamos una configuración externa en la que vamos a hablar de base, de punta o ápex cardíaco, cara anterior, cara inferior y cara izquierda, acá vamos a hablar de la estructura. ¿Qué es la estructura? ¿De qué está hecho ese corazón? Entonces, vamos a verlo acá. El corazón es un órgano muscular, dijimos. Este músculo como tal lo vamos a llamar miocardio. Internamente, el miocardio está cubierto por una membrana que corresponde a endocardio. Y después del miocardio, vamos a tener el pericardio. Así como vimos que a nivel muscular existía una membrana que se encargaba de recubrir los músculos, que dijimos que se llamaba aponeurosis, en el caso del corazón tenemos el pericardio. El pericardio es como una especie de estuche que guarda ese corazón y lo protege, porque él hace una especie de bolsa protectora para evitar traumatismo, ¿sí? Así como a nivel craneal y vertebral tenemos las meninges, que son las que se encargan de proteger el tejido nervioso. En el caso del corazón hablamos de esa membrana protectora como pericardio, ¿sí? Igual que los pulmones están cubiertos de la pleura. Bien, en el caso del pericardio, el pericardio tiene dos capas y vamos a ver entonces un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El pericardio fibroso, como su nombre lo indica, es el pericardio más robusto porque está constituido por fibras, por tejido fibroso. Este pericardio, su cara externa, su cara externa va a estar en contacto con todas las estructuras que se encuentran en el mediastino, es decir, es el pericardio el que va a estar en contacto con la pleura pulmonar, la pared, la cara externa de ese pericardio fibroso. La cara interna del pericardio fibroso va a estar recubierta por la hoja externa del pericardio seroso. Todas las serosas presentan una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal es la que va a recubrir la cara interna del pericardio fibroso, mientras que la hoja visceral se va a adherir a las paredes del miocardio, que es la estructura muscular en sí. Entonces, va a dejar un espacio que será el espacio pericárdico que se va a formar entonces entre la membrana serosa que está pegadita al miocardio y la hoja parietal de ese mismo pericardio seroso que está pegadita a la cara interna del pericardio fibroso. Ese espacio corresponde al espacio pericárdico y corresponde o permite la circulación de un líquido que es el líquido pericárdico. ¿Para qué existe esto? Este líquido cumple con la función de amortiguación, es decir, que si llegamos a recibir un golpe en el tórax, un traumatismo muy fuerte, pues el corazón va a estar cubierto por su estuche protector que es el pericardio y entre estas capas del pericardio existe el espacio pericárdico donde circula ese líquido pericárdico que cumple como esa función de amortiguación o de colchoncito para que nuestro corazón no vaya a recibir esos golpes. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, estructura del corazón. Si me voy de adentro hacia afuera, voy a ver internamente las paredes del corazón. Como bien sabemos, es un órgano muscular que tiene cavidades en su interior. Estas cavidades interiormente se encuentran tapizadas por la membranita que es el endocardio. Luego del endocardio, todo el tejido muscular, todo el grosor en sí del órgano como tal, corresponde a miocardio. Ese es el tejido muscular propio del corazón, es músculo cardíaco. A ese tejido entonces lo llamamos miocardio. El miocardio externamente está cubierto por una hoja que es una capa visceral. Esa capa visceral corresponde ya a pericardio. ¿Pero a qué parte de pericardio? A pericardio seroso. Entre el pericardio seroso y el pericardio parietal existe un espacio que es el espacio pericárdico y ahí es donde, o la cavidad pericárdica, y ahí es en donde va a circular el líquido pericárdico, que es lo que les comentaba que parece
colchoncito de amortiguación. Una vez fuera de esto, la capa más externa de ese pericardio seroso, que es el pericardio parietal, está cubriendo la cara externa del pericardio fibroso, que es el que está en contacto con todas las estructuras dentro de esa caja torácica. Ahora bien, hablemos un poquito de las relaciones y de la configuración externa del corazón. Como bien dijimos, el corazón es un órgano muscular que externamente tenía forma de una pirámide. Esta pirámide tiene una base ubicada a nivel superior y posterior y un vértice ubicado a nivel inferior y anterior. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo no la estructura propiamente dicha del miocardio, sino que vemos una bolsa que cubre toda la estructura. Entonces acá lo que estamos viendo es el pericardio. En este caso, como estoy por fuera, estoy viendo el pericardio fibroso que está en contacto con esta membrana que recubre acá los pulmones, que será entonces la pleura, ¿ven? Cómo está en contacto con ella. Entonces, esto que estamos observando en esta imagen corresponde a la cara anterior del corazón. Esa cara anterior del corazón va a estar en contacto o en relación con el peto externo-costal. ¿Qué es el peto externo-costal? Pues estará constituido entonces por el esternón, los cartílagos costales y por supuesto que las costillas. A eso corresponde el peto externo-costal. Entonces, cara anterior del corazón, allí vamos a observar que está en relación con el peto externo costal. Por eso decimos que está en la cara anterior o external del corazón. ¿Sí? Cara anterior o external en relación con el peto externo costal. ¿Qué estructuras vamos a ver acá? Si pudiéramos levantar acá el pericardio, pudiéramos observar el surco interventricular digamos que se encarga de marcar qué es ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y el surco aurículo ventricular que se encarga de separar las aurículas de los ventrículos. Vamos a observarlo acá. Esta es la cara anterior o externo costal que va a presentar en términos de detalle. Como detalle vamos a observar el surco coronario. Ese surco coronario es el surco aurículo ventricular, es decir, separa las aurículas de los ventrículos. ¿Cuál es ese surco coronario? Vamos a verlo acá. El surco coronario es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Estos serán los ventrículos y acá arriba las cavidades superiores y posteriores corresponden a las aurículas. Entonces tenemos un surco que se encarga de separar las aurículas de los ventrículos, que es el surco aurículo-ventricular. En ese surco aurículo-ventricular se va a ubicar el seno coronario, que es, digamos, el seno venoso que se encarga de drenar la sangre del corazón, de la circulación nutricia del corazón. Y acá estamos viendo el surco interventricular, que es el que va a separar el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo o la punta de ese ventrículo izquierdo corresponde a la punta o ápex cardíaco que está en relación al quinto espacio intercostal. Visto acá, un poco más profundo, más superficial, observamos acá cómo tuvieron que levantar este espacio, levantaron el pericardio para que podamos ver el músculo propiamente dicho, que es el miocardio, como acá y como en este caso. El miocardio está recubierto siempre por tejido adiposo. Entonces todo lo que nos pintaron acá en amarillo corresponde a tejido adiposo, que no deja ver muy bien las estructuras, pero bien disecado podemos observar el surco auriculoventricular y el surco interventricular. Entonces estos son los detalles que nosotros vamos a poder observar por la cara anterior o external del corazón, que está en relación, ya dijimos, al peto externo costal. Ahora, le dimos la vuelta, le vamos a dar la vuelta y vamos a observar la cara inferior o diafragmática. La relación acá es obvia. Si estamos viendo la cara inferior o diafragmática, pues el corazón o esa cara inferior
va a estar en contacto con el músculo diafragma. Véanlo acá. Esta es la cara inferior o diafragmática y la vemos en contacto con esta estructura muscular que corresponde al músculo diafragma. Entonces, ¿sobre qué espacio se sitúa o se apoya el corazón? Se apoya sobre el centro frénico del músculo diafragma. Es una cara que tiene forma triangular y está hecha por el ventrículo y la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque esta porción de acá corresponderá entonces al ventrículo y a la aurícula derecha y esta porción será entonces la cara inferior o diafragmática. Bien, la cara izquierda o pulmonar. La cara izquierda o pulmonar es esta que estamos observando acá. Esa cara está en relación, obviamente, con la cara interna o medial del pulmón izquierdo y, por supuesto, con la membrana que lo recubre, que es la pleura. En este caso, comprende la parte inferior y anterior ventricular, que corresponde entonces al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la parte superior y posterior corresponde al atrio o a la aurícula izquierda. Donde vean que dice atrio es lo mismo que decir aurícula o es lo mismo que decir orejuela. Bien. Entonces podemos observar acá, está constituida esa cara izquierda o pulmonar principalmente por el ventrículo y la aurícula izquierda, mientras que la cara inferior estaba constituida principalmente por la cara, por el ventrículo y la aurícula derecha, al igual que la cara anterior, porque si bien dijimos, no existe un borde bien marcado entre la cara anterior y la cara derecha o pulmonar derecha del corazón. Pero sí existen bordes muy bien diferenciados en el caso de la cara izquierda y de la cara inferior. Acá estamos observando la base cardíaca. Esa base que dijimos que tenía orientación superior y posterior está constituida principalmente por las aurículas, que también van a conseguir en la literatura como atrios, ¿sí? Aurículas o atrios, o también como orejuelas. Entonces vamos a ver aquí que a esas aurículas, que son las cavidades superiores del corazón, de esas aurículas van a salir venas. ¿Qué venas? Van a salir las venas pulmonares y también van a llegar las venas cavas superior e inferior. Y en el caso de la punta o apex cardíaco está constituido por el ventrículo izquierdo, que corresponderá o está ubicado en el quinto espacio intercostal. Es por eso que los doctores, cuando van a auscultar el corazón, se dirigen justamente a buscar esa ubicación izquierda y hacia el quinto espacio intercostal, que es en donde van a ubicar la punta o apex cardíaco. Ahora, configuración interna. ¿Cuál es la configuración interna? Bueno, si hacemos un corte sagital en el corazón, nosotros vamos a observar varias cavidades, 4 cavidades para ser más específicos con sus respectivas válvulas. Entonces vamos a tener 2 cavidades superiores que corresponden a las aurículas o atrios y 2 cavidades inferiores que corresponden a los ventrículos. Como existen 2 ventrículos y 2 aurículas, pues existirán septos o tabiques. Estos septos o tabiques son los que se encargan de dividir internamente estas 4 cavidades. Entonces tendremos un tabique para dividir el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces eso será un tabique interventricular. Tenemos un tabique aurículo ventricular, lo ven acá, es una columna muscular que se encarga de separar la aurícula de los ventrículos, y también tenemos un tabique interauricular, es decir, separamos aurícula derecha de la aurícula izquierda. Ahora bien, cada una de estas 4 cavidades tiene una puerta. Estas puertas son las válvulas cardíacas. Entonces tendremos, en el caso
de comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, tenemos una válvula que es la válvula tricúspide. ¿Cuál es la función de la válvula tricúspide? Evita que la sangre que ha llegado a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior, una vez que está en el ventrículo, evita que se regrese hasta la aurícula. Es decir, la aurícula impulsó la sangre hacia el ventrículo. En ese momento, la válvula se cierra para evitar que la sangre vuelva a regresarse, ¿sí? En el caso del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo está separado de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral o bicúspide. ¿Cuál es la función de esta válvula? Evitar que la sangre se regrese desde el ventrículo hacia la aurícula. Y también tenemos otras dos válvulas en relación a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, para evitar igualmente que la sangre, una vez que está en la arteria aorta, se regrese hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que es nuestra arteria principal y es la que se encarga de dirigir o de conducir toda la sangre a través del cuerpo. Esta es la arteria que tiene mayor calibre, por tanto tendrá mayor elasticidad y es la que lleva mayor cantidad de sangre y luego se va distribuyendo a través de sus ramificaciones. Entonces necesitamos una puerta en esa unión, es decir, en el origen de la arteria aorta existe una válvula que es la válvula sigmoidea aórtica, que evitará que la sangre, una vez que ha entrado en la aorta, se vaya a regresar al ventrículo izquierdo. En el caso de el ventrículo derecho, da origen a la arteria pulmonar. Y tenemos entonces en la entrada de esa arteria pulmonar, vamos a tener una válvula que es la válvula sigmoidea pulmonar. Esta válvula evitará que la sangre, una vez dentro de la arteria pulmonar, se regrese al ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces vamos a observarlo acá. En esta representación podemos observar acá entonces el ventrículo derecho. Acá tenemos el tabique interventricular, vean cómo es tejido muscular propiamente dicho. Y tenemos el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo suele caracterizarse por ser un poco más robusto, o sea, sus paredes son más gruesas. Por tanto, el ventrículo izquierdo tiene más capacidad contráctil o más fuerza para impulsar la sangre hacia la arteria aorta, porque esa es su función. Y es por eso entonces que el músculo o la pared muscular es mucho más gruesa que en el caso del ventrículo derecho, que sigue siendo pared muscular, obviamente, porque todo es miocardio. Sin embargo, es una pared mucho más delgada porque su función o la actividad de la contracción de este ventrículo derecho, pues solo permite el paso de la sangre hacia la arteria pulmonar para que la sangre vaya a los pulmones, se oxigene y vuelva a regresar. En el caso del ventrículo izquierdo, debe tener un poco más de fuerza y sus paredes son mucho más gruesas porque la sangre no solo va a la arteria, sino que necesita distribuirse al resto del cuerpo. Entonces, por eso es un poco, tiene más presión al momento de impulsar la sangre. ¿Sí? Entonces, estamos observando acá cómo es internamente la cavidad cardíaca, es decir, que estaríamos tocando en este caso el endocardio, es decir, que estamos por dentro, en la pared interna del corazón. Esto que está acá corresponde entonces a miocardio, y lo que está por fuera pues será entonces epicardio dentro de esa configuración externa. Ahora bien, las válvulas. ¿Ven acá cómo se presenta el aparato valvular como tal? En el caso del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se separa de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral o bicúspide, es decir, es una válvula que tiene dos membranas. Por eso es que acá estamos viendo solo dos pilares de primer orden o digamos, dos elementos valvulares acá porque son dos membranas
que se unen a esas paredes cardíacas para permitir la apertura y el cierre. Entonces, esta es la válvula mitral que se encuentra entre el ventrículo y la aurícula izquierda. En el caso de la separación entre la aurícula y el ventrículo derecho, hablamos de una válvula tricúspide, es decir, que tiene 3 membranas. Entonces vemos acá un pilar, 2 pilares y 3 pilares. Son 3 pilares porque corresponde a 3 válvulas y por eso lo llamamos la válvula tricúspide, que está entre la aurícula y el ventrículo derecho. Acá podemos observar la válvula sigmoidea aórtica, que es esta que está acá, ¿sí? Y también deberíamos observar la válvula pulmonar. Entonces, las observamos acá. Este es el ventrículo izquierdo y vemos cómo la válvula mitral tiene solo 2 válvulas, 2 membranas, será una membrana, otra membrana, mientras que la válvula tricúspide tiene 3 membranas, de allí su nombre, por eso es tricúspide. Observamos acá la válvula sigmoidea aórtica, constituida también por 3 membranas, y la válvula sigmoidea pulmonar, constituida también por 3 membranas. En el caso de la constitución interna del corazón, vamos a ver cómo las paredes ventriculares están constituidas por músculos papilares. Si me regreso un poquito, ven cómo internamente las paredes del ventrículo no son lisas. Ellas presentan ciertas elevaciones o relieves que corresponden a músculos papilares. Estos músculos papilares, o también llamados pilares de primer orden, en el caso corresponden a los elementos valvulares. Un pilar de primer orden va entonces desde la pared del músculo cardíaco hasta la válvula correspondiente. También tenemos pilares de segundo orden que irán de una pared cardíaca a la otra, ¿sí? Y pilares de tercer orden que no terminan de llegar, son simplemente elevaciones musculares que no terminan de llegar a ninguna pared. Entonces, internamente tenemos músculos papilares. De esos músculos papilares tenemos pilares de primer orden que van desde la pared del músculo cardíaco hasta la válvula, pilares de segundo orden que van de una pared muscular a la otra, y pilares de tercer orden que son simplemente elevaciones de ese tejido muscular. Ajá. Podemos observar acá entonces otra vez las válvulas. Acá estamos observando las válvulas cerradas, bicúspide y tricúspide, y las válvulas sigmoidea aórtica y pulmonar abiertas. Caso contrario, observamos las válvulas sigmoidea aórtica y pulmonar cerradas y la válvula mitral y la válvula tricúspide abierta. Lo vemos acá, ¿sí? Acá estamos viendo cómo es el aparato valvular, que justamente los músculos papilares, ¿sí?, que van por una cuerda tendinosa hacia la membrana como tal, que es el tejido que hace la válvula, ¿sí? Volvemos a observarlo acá. Esta es la configuración interna del corazón, mientras que esto que estamos observando corresponde a la configuración externa. Entonces, cuando hablamos de la configuración externa, vamos a hablar de las caras que ya describimos. Una cara anterior o external, que está en relación al peto esternocostal. ¿Qué es el peto esternocostal? El esternón, los cartílagos costales y las costillas. Una cara inferior que estará ubicada sobre el músculo diafragma, específicamente sobre el centro frénico del músculo diafragma. Tenemos también en relación una cara izquierda o pulmonar que va a estar en contacto con la pleura y con el pulmón izquierdo, y una cara derecha pulmonar que no está muy bien diferenciada y se continúa con la cara anterior porque no existe un borde bien diferenciado entre ellos, ¿sí? La base del corazón es en la que se encuentran las aurículas y a la que llegan
las venas, en el caso de la aurícula derecha, llegarán las venas cavas superior e inferior, que son las venas que tienen mayor calibre, y en el caso de la aurícula izquierda llegarán las venas pulmonares, que son pares de venas, ¿sí? Va a haber un par derecho y un par izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale o se origina la arteria aorta, que dijimos que era la arteria de mayor calibre y que se encarga de distribuir toda la sangre a través de sus ramificaciones, a través del cuerpo, que es una arteria muy, muy elástica. Y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que es la arteria encargada de llevar la sangre a que vuelva a oxigenarse en el corazón. Entonces acá vamos a tener digamos, una pequeña sección. Si bien al principio dijimos que las arterias son las encargadas de llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo, en el caso, esta es la única condición en la que no se cumple, es en la arteria pulmonar, porque la arteria pulmonar va a llevar sangre venosa hacia los pulmones para que pueda oxigenarse. Entonces es la única arteria que en vez de llevar sangre arterial, lleva sangre venosa, ¿sí? Y en el caso de las venas pulmonares, son las únicas venas que en vez de llevar sangre desoxigenada, llevan la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Son los únicos casos de excepción en cuanto al tipo de sangre que manejan. Todas las arterias llevan sangre oxigenada, a excepción de la arteria pulmonar, y todas las venas llevan sangre desoxigenada o sangre venosa, a excepción de las venas pulmonares. Vamos a ver acá cómo es el esquema circulatorio. Entonces acá el corazón funciona, digamos, no todo ocurre al mismo tiempo. Entonces, digamos que tiene un movimiento que no es unísono del todo. Entonces, es como si dividiéramos esa bomba cardíaca en dos, un corazón derecho y un corazón izquierdo. A través del corazón izquierdo viaja toda la sangre arterial, mientras que en el corazón derecho viaja toda la sangre venosa que necesita ir a los pulmones para ser oxigenada. Entonces, una vez que la sangre desde el ventrículo izquierdo, acá desde el ventrículo izquierdo, pasa a través de la arteria aorta, toda esa sangre se distribuye por el resto de las ramas colaterales de aorta y las demás arterias se distribuyen a través de todo el cuerpo. A través de los capilares sanguíneos se produce el intercambio o el paso de la sangre oxigenada a sangre desoxigenada para que pueda ser recolectada por las venas. Estas venas van a llegar o a llevar, digamos, como afluente, van a terminar en las venas cavas, superior e inferior. Una vez que la vena cava se encarga de llevar la sangre a la aurícula derecha, la presión de la sangre hace que la válvula, en este caso la válvula tricúspide, se abra para llegar al ventrículo derecho. Una vez que la sangre está en el ventrículo derecho, la válvula sigmoidea pulmonar se abre para que la sangre venosa viaje a través de la arteria pulmonar hasta los pulmones, en donde se oxigena, ocurre todo ese proceso de intercambio gaseoso y la sangre sale de los pulmones a través de la vena pulmonar. Ven aquí la sección, la vena pulmonar lleva la sangre ya oxigenada hacia la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo y vuelve a originarse el ciclo como tal. Entonces por eso decimos que tenemos dos tipos de circulación. La circulación mayor o funcional, que es la que parte desde el ventrículo izquierdo, cuando se impulsa la sangre para que salga por la arteria aorta y se distribuya a través del cuerpo, y la circulación menor, que ocurre cuando la sangre a través de las venas cavas llega a la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho, va al pulmón, se oxigena y vuelve a regresar hasta la aurícula izquierda. Entonces esa es la circulación menor.
porque si vemos, la circulación mayor se encarga de llevar la sangre a todas las partes del cuerpo, mientras que la circulación menor es la que se encarga de llevar la sangre que está carente de oxígeno hacia los pulmones para que vuelva a oxigenarse y comience de nuevo el ciclo circulatorio, ¿sí? Entonces ya ven acá como la función de estas cuatro cavidades es fundamental y trabajan, es una sola bomba, pero trabaja como si fueran dos corazoncitos, uno que lleva sangre arterial y el otro que lleva sangre venosa. Y la función de las válvulas cardíacas y de las válvulas que se encuentran en los grandes vasos, como la arteria y la pulmonar y la arteria aorta, pues evita que la sangre se regrese de una cavidad a la otra. Es por esto que el corazón trabaja por diferencias de presión y de allí que las arterias necesitan ser elásticas para poder llevar esa diferencia de presión y hacer que la sangre llegue a todas las estructuras de nuestro cuerpo. Distinto a lo que pasa con las venas, que necesitan las válvulas porque ellas funcionan en el sentido contrario a la circulación arterial. Ahora, tenemos tiempos cardíacos. ¿Por qué? Porque si bien el corazón es un órgano muscular y pues obviamente produce un movimiento, en el caso del corazón, pues tenemos varios movimientos, que serán la sístole auricular, que consiste, cuando hablamos de sístole, es la contracción del corazón, y la diástole es el proceso de relajación. Entonces, hay sístole auricular y sístole ventricular. La sístole auricular es cuando se contraen las aurículas y la sangre pasa hacia los ventrículos que están vacíos. La sístole ventricular es cuando el ventrículo se contrae para que la sangre pueda pasar hacia los grandes vasos. En este punto es cuando las válvulas cardíacas deben cerrarse para evitar que la sangre se regrese. Y la diástole general es cuando las aurículas y los ventrículos se dilatan, es decir, dejan de contraerse, ellos se relajan para esperar de nuevo la contracción y que vuelva a impulsar la sangre a donde debe conducirse. Ahora bien, el corazón es un músculo que nunca se detiene. Este músculo está constantemente en función, así estemos dormidos o haciendo actividad. De hecho, si estamos dormidos, la frecuencia cardíaca, digamos, lleva un ritmo constante y cuando nos ponemos a correr o a trotar porque estamos acelerados o cuando estamos nerviosos inclusive, el corazón aumenta la pulsación, ¿sí? Los latidos del corazón aumentan. ¿Por qué? Porque necesita con mucha más rapidez oxigenar sangre y mandar hacia el tejido que está demandando esa necesidad energética. Ahora bien, ¿quién es el que hace que esto sea posible? El corazón tiene un tejido que, que constituye el aparato cardionector. Esto es tejido nervioso que tiene la capacidad de producir descargas eléctricas que hacen que el corazón se mantenga como esa bomba impulsora. Es decir, que nuestra planta productora de energía para que el corazón se mantenga latiendo corresponde al aparato cardionector. Este aparato cardionector genera, en términos o en condiciones, digamos, de normalidad, genera 70 pulsaciones por minuto. Y esto permite bombear aproximadamente 5 litros de sangre cada 70 latidos por minuto. ¿Cómo se inicia el proceso? Tenemos tejido nervioso que proviene del sistema nervioso simpático y parasimpático que corresponde a nuestro sistema nervioso autónomo. Desde allí se originan estas fibras nerviosas y toda esa magia de electricidad o de despolarización de la membrana inicia en el nodo sinusal. Es por esto que él es el denominado marcapasos del corazón. ¿Por qué es el marcapasos? Porque es justo en este nodo sinusal en donde comienza todo este proceso de despolarización y repolarización de las membranas, que es lo que genera la actividad contráctil de este músculo, ¿sí? Esto es algo que ustedes van a conocer mucho más profundo, con mucho más detalle, más bonito, cuando ustedes vayan a ver
fisiología. Recuerden que en anatomía, pues nosotros nos enfocamos en justamente eso, el extracto anatómico, pero para que, digamos, tengamos una visión un poquito más general o que nos ayude a comprender un poquito más las estructuras, pues tenemos que involucrar un poquito fisiología. Pero cuando hablamos de potenciales de membrana, estamos hablando de esa capacidad que tienen las neuronas para llevar los impulsos nerviosos y hacer que se cumpla cierta acción en un órgano, ¿sí? En el caso del sistema o del aparato cardionector, el punto en donde se inicia esa despolarización de las membranas corresponde al nodo sinusal, ¿sí? Que es el marcapasos del corazón. Entonces, allí se produce esa descarga espontánea, ese nodo sinusal se encuentra justamente a nivel de la aurícula derecha, que es en donde inicia todo, para pasar al nodo aurículo-ventricular y de ese nodo aurículo-ventricular toda la información o ese proceso de despolarización o de contractilidad va pasando por el haz de His, que tiene un fascículo, un pilar izquierdo y un pilar derecho, y así es como va. Entonces, cuando, por ejemplo, el, el doctor que va a hacer un electrocardiograma, él coloca ciertos dispositivos en varias zonas para que permita observar ese proceso de polarización y repolarización. Entonces, las líneas que ustedes ven en el electrocardiograma, eso es lo que indica el estado de reposo, luego un pico alto de despolarización, vuelve a bajar la membrana, a hiperpolarizarse y así sucesivamente, ¿sí? Pero va ocurriendo en relación a lo que va pasando. Entonces va del nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular y este permite llevar la información a las de His. Entonces vamos a verlo acá. Tenemos el nodo sinusal o el nodo sinoauricular que se encuentra en la aurícula derecha. De ahí pasa, digamos, el impulso eléctrico al nodo aurículo-ventricular, del nodo aurículo-ventricular al haz de His, que se divide en un pilar anterior y un pilar posterior hasta que llega a la punta o apex del corazón, y así es como se va impulsando el, digamos, el impulso nervioso. Entonces, se generó el impulso nervioso acá, justo en la aurícula derecha, a través del nódulo sinusal. Envía toda la información o toda esa electricidad va a estar conducida al nodo aurículo ventricular, de ahí al haz de His, y del haz de His toda la información se va por el pilar derecho y el pilar izquierdo y todo va provocando la contracción. Es decir, primero se van a contraer las aurículas, luego se contraen los ventrículos y así sucesivamente. Y por diferencias de presión se van abriendo y se van cerrando las válvulas. Y es de esta forma como el corazón funciona como esa bomba impulsora para que la sangre pueda circular a través del sistema arterial por todo nuestro cuerpo y que luego las venas mmm, puedan llevar la sangre que ya se utilizó, la sangre que ya es venosa, que ya no tiene, que está carente de oxígeno, a volver a llevarla hacia los pulmones para que pueda oxigenarse e iniciar de nuevo el ciclo. Por eso que decimos que la función del el gasto cardíaco o el trabajo del corazón depende de nuestra actividad, porque él va a encargarse de satisfacer nuestras necesidades de oxigenación y también, pues, obviamente, la sangre cumple con este proceso de llevar el oxígeno a través de los glóbulos rojos, pero también recordemos que la sangre pues tiene otras funciones como también el intercambio hormonal, se encarga de llevar una sustancia producida en un órgano para generar una función en otro, es decir, a distancia donde son producidas. También se encarga de llevar los nutrientes, los aminoácidos para la construcción de nuestras proteínas y la construcción de nuestro cuerpo, la construcción estructural, y de llevar la glucosa en sangre, que es la energía rápida que necesitan nuestras células para generar ATP y demás, ¿sí? Entonces, es el aparato cardiovascular, un aparato sumamente fundamental y que debemos conocer. En las clases posteriores, pues vamos a ver arterias que se desprenden obviamente de nuestra arteria madre, que es arteria aorta, y vamos a estudiar con mucho más detalle las arterias correspondientes a cabeza y cuello, que es nuestra área como tal. Hasta acá esta clase.
Vamos a repasar, por favor, y bueno, nos vemos en la próxima.